Antes de comenzar este video, para comprender esta historia, y entender mi lore, les invito a ver la lista de reproducción que dejo abajo de la descripción. Tal vez por ahora sean poco los capítulos que están disponibles, pero espero que les encante, y les agradezco por el apoyo que me dan, y por llegar a los 2079 suscriptores. Cada día estamos creciendo, y espero que continuemos así. Eso sería todo lo que tenía que decir. Que disfruten de esta leyenda, historia jamás contada. Hace tiempo, unos años atrás, Monroe era un mundo hermoso y lleno de paz. O eso lo era, antes de la llegada de las bestias. Estos se rebelarían contra los habitantes de Monroe, haciendo que ocurriera una masacre en muchos pueblos. A pesar que éramos más, y poníamos resistencia, las bestias tenían una ventaja a su favor, y es que ellos tenían una capacidad única de bestia, llamada habilidad única de bestia. Dicha habilidad les proporcionaba efectos diferentes de cada bestia, convirtiéndolos en seres que fueron hechos para la guerra. Estábamos en desventaja, las bestias tomaban la delantera, pero como si el mundo necesitaría un equilibrio, un ser desconocido había aparecido. Nadie sabía si era una bestia o una persona, pero este les daba cara a las mismas, teniendo capacidades similares a las bestias. Nunca se le ha visto el rostro, así que nadie sabe quién es, pero este ser sometía a las bestias, que a pesar de sus esfuerzos en acabar con esa persona, al final sus esfuerzos fueron en vano. Por eso se llevó el título del Rey de las Bestias, al no acabar con ellas a pesar que éstas intentaban matarlo. Pero tampoco dudaba en matar sin importar del bando que tanto así que cuando surgió unos miembros de un linaje que sabían cómo someter a las bestias, al principio intentaron incluir al Rey de las Bestias en su causa, pero se negó, y desapareció durante mucho tiempo. Pero al final, todo ese linaje se terminó sacrificando para detener esta guerra. Monroe aún no se recupera de toda esta masacre. Y sabemos que esta desgracia se volverá a repetir. A pesar que no se sabe dónde está el Rey de las Bestias, pero lo único característico de eran unos ojos rojos como la sangre. Pero dice una leyenda que un ser de ojos rojos vendrá de otro mundo para ponerle fin a esta guerra. Y este ser es denominado el Death Monster. La gente también denominó al Rey de las Bestias como el Dark Red. Capítulo 1. ¿Quién eres? El miedo. Desesperación. Confusión. Todo estaba canalizado y manifestado con un sentimiento que hizo despertar un estado, que todo fue canalizado con un único sentimiento que ciega por la combinación de la desesperación. El dolor. Provocando que despierte un extraño estado, que impulsiva a algunos de mis sentimientos más oscuro, pero con un objetivo claro con la agonía mental rota que tenía. Vengarme. El quien mató a mi abuelo. El quien fue lo último que me quedó de mi familia que me quedaba en ese momento. Y soltar todo lo que tenía acumulado por todo este mundo asqueroso que me hizo durante todos estos años. Sin contar las consecuencias que tendría que cargar luego. Comenzaría a despertar lentamente, sintiéndome adolorido por tanto interna como externamente. Lo que hizo que recupere el conocimiento, era la tensión leve del aire, apenas era respirable para poder sobrevivir. Estaba algo desorientado y aturdido, no entendía cómo fue que llegué aquí, lo último que recordaba.
me incorporaría rápido de un salto, y volteo a todas las direcciones, buscando el cuerpo fallecido de mi abuelo, pero no estaba. De hecho, este no era el lugar que estaba, o algún otro lado que conozca. El lugar no me resulta conocido. Carajo, ¿en dónde mierda me metí? Apenas puedo respirar por este ambiente asqueroso. Mi voz era entreseca, irritada, con la confusión en mis adentros, ya que no sentía la necesidad de expresarlo. O sentirlo. Pero eso no era importante por ahora. Lo primero que hice, fue controlar mi flujo de la respiración para no tener dificultades en respirar. Era molesto, y asqueroso el aire, pero la podía tolerar. Lo segundo que hice, era ver la área que me encontraba. Estaba parado cerca de una orilla de un lago, había poca vegetación en la zona que me encontraba, no había ningún rastro de algún animal, o rastro de vida. La niebla algo espesa, me daba la idea de que era ese olor irritante que me molesta. Luego miraría a mi misma persona, y lo único que trae mi atención, era la chaqueta que traía puesta. La que le pertenecía. Los recuerdos repentinos me llegarían, los buenos momentos, los recuerdos desastrosos, tristes, felices, entre más, todo eso pasaría en mi cabeza, mientras poco a poco, mi mente se rompe en pedazos en recordarlo. A mi abuelo. Lo último de lo que quedó de mi familia que tenía en ese momento, que contaba su apoyo. Se fue. Y todo por mi culpa. De nuevo. Mi cuerpo empezó a expulsar una aura, que transmitiría mi tristeza. La soledad. Y la rabia. Me miro las manos temblorosas, empezando a desesperarme, estaba solo. Completamente, solo. Mi corazón está acelerado, y me toco el pecho, que se encontraba una cicatriz que se me hizo reciente, ya no me importa por qué no se cerró. Ya no me importaba si el olor del ambiente asqueroso. Ya no me importa nada. Y solo, sentía ira. Conmigo mismo. Salto de tiempo. Unos años después. Nos encontramos en un bosque algo grande y algo extensa, en ella estaba una cabaña hecha de madera, se veía un poco grande y acogedor, y un poco lejana de la misma, había una especie de un lago con una cascada, haciendo un ruido relajante en ese lugar. En el mismo sitio, me encontraba acostado abajo de un árbol, meditando para relajarme en el ambiente, todo estaba en paz y tranquilidad por el momento. Sabiendo que era una paz momentánea. A pesar que ya lo dije, vuelvo a recalcarlo, todo estuvo en calma a medias por mi ausencia desde hace tiempo, ya les di la advertencia a las bestias si alguno se atreve a atacar a los habitantes inocentes sin razón, pero me da igual si acaban con los guardias de la reina. Se lo tiene bien merecido por meterse conmigo, pero... Ark, ya no es mi problema que les suceda a esa tonta, o a las bestias. Pero lo que no puedo ignorar aunque quiera, son los monstruos que se encuentran en todos lados, incluso algunos pudieron absorber las habilidades de las bestias cuando las matan, pero son muy pocas las que pueden obtenerlas, y el resto se convierten en mutantes, o de por sí, se vuelven polvo. No les importa si su vida dependan de un hilo, con total de comer, y ser el más fuerte de la cadena alimenticia. Por eso no me quedé atrás en eso, no dependo de una estúpida habilidad para hacerme fuerte. Pero alguien me tocaría mi pierna, con algo de insistencia, pero yo sigo asumido en mis pensamientos. En los pocos años de mi ausencia, me puse a entrenar con los clones de sombras que podía hacer, menos mal que esto ayudó a extender mis reservas de chakra, y lo que descubrí, es que podía también aumentar las reservas de mi magia, pero tendría que tener cuidado al momento de aumentar eso, a diferencia del chakra, es que mi cuerpo recibe esa magia como un nuevo músculo, y mis puntos de magia y chakra choquen. Es molesto, pero no me afecta demasiado, claro si no estoy en batalla, ya que si lo estará, ahí me daría complicaciones. Pero con ese método de entrenamiento, pude llevar mis capacidades a otro nivel, al igual que algunas de mis técnicas, pero tampoco dejo mi entrenamiento físico de lado, siempre aprovecho de hacer por lo menos al día 5 ejercicios con 500 repeticiones para que mi cuerpo no tenga consecuencias con las técnicas más fuertes que use, incluso las cuales no puedo usar.
Antes de continuar divagando en mis pensamientos, recibo un putazo en mi cara del quien me intentaba atraer mi atención, cayendo a un lado de mi lugar de descanso, y me incorporo un poco, para ver quién me dio ese golpe. Era un conejo de color blanco, parado de dos patas, y con un peculiar sombrero de granjero. Este mismo me mira moviendo su pata con irritación, tal parece enojado, como recriminándome en donde estaba, o eso parece que expresa su mirada con el ceño fruncido. Ah, eres tú. ¿Qué sucede? ¿Ya terminaron de cultivar? ¿O ya tienen hambre? Y como si la respuesta se respondiera sola, unos pequeños conejos de color amarillo se me abalanzan encima, provocando que me caiga nuevamente al suelo. Oigan, quítense de encima de mí, ya entendí, pero ya quítense ya. A pesar de mi voz neutra y con falta de emoción, estos no me harían caso, y me empezaron a recorrer un poco encima de mí y desordenando mis púas en el proceso, y lo único que hice, fue colocar una cara de poke por la irritación de estos bebés conejos. El conejo con el sombrero de paja, solo observa la escena con un poco de gracia, como que sea hábito que esto suceda. En eso llegaría una conejo hembra, sus orejas estaban caídas, traía un mechón de pelo en su frente, y tenía puesto una vestimenta que era la de una jardinera. Viendo la escena que ocurría conmigo, cosa que ambos conejos se mirarían, y se ríen por la escena divertida del momento. Oigan, no se queden ahí, quítenme sus hijos de encima de mí, no soporto tanto cariño de estos. Pero estos dos solo continuarían riendo, cosa que solo los miro con un ligero puchero con mi mirada estoica. Al cabo de un rato, solo empezaría a cocinar con tranquilidad, con uno de los conejos en mi cabeza, acurrucado en mis púas, como si estuviera envuelto en nieve o algodón. El resto estaba con sus padres, ayudando a traer los ingredientes que necesitaba, algunos me llegaban en una pieza, y otros a medias. Al acabar de cocinar en un corto momento, pondría un plato grande para los padres y pequeños para los bebés para que no tengan problemas en comer, y incluyendo jugos sanos que contiene unas zanahorias que hice. Cabe aclarar que el conejo que estaba en mi cabeza en un largo rato, lo bajé cuando termine de cocinar, y servir los platos. Bien, disfruten de la comida, yo comeré luego, aún no tengo hambre del todo. Además no quiero dejarles sin nada que comer, y recibir otro putazo por eso. Eso último lo diría en mis pensamientos, viendo a la familia de conejos comiendo bien alegres, con mi mirada neutra viendo a estos. Oye padre conejo, ¿algunas verduras están listas para llevarlo al pueblo? Pi. Este solo hace un ruido orgulloso con el pulgar arriba, y luego señala en una dirección, donde se encontraba una mini carreta de madera, y lo que cargaba en esta, era un canasto hecho de hojas de cebollines, que contenía algunas verduras, siendo algunos tomates, papas, cebollines, y algunos tomate cherry con zanahorias. Yo solo procedo a ponérmelo en mi espalda, como si fuera una mochila, listo para ir al pueblo para vender estas verduras. Asimismo, me ponía a vender verduras para poder tener dinero para comprar algunas cosillas, como platos, especias, servicios, entre otras cosas para la casa, o la comodidad misma. Bien, ya me voy al pueblo, asegúrense no hacer algún destrozos al volver acá, ¿de acuerdo? Pi. Afirmaría la madre coneja sonriendo tranquilamente, mientras limpiaba la mejilla de su esposo, cosa que el ambiente fue más amoroso. Yo solo subo la mano, un gesto que nos vemos después, y empiezo a caminar hacia el pueblo, que quedaba algo lejos de mi casa, pero tan solo un rato después, moviendo algunos arbustos y ramas en mi paso, había salido en medio de un camino de tierra, y esto me ayuda a ubicarme en qué dirección ir para llegar al antes dicho. Mientras caminaba con tranquilidad, me puse a pensar que necesitábamos en casa, haciendo un poco de memoria de que tengo que comprar, recordando que necesitaban nuevos platos, por culpa de los conejos bebés por jugar en la cocina. Pero miraría a mis alrededores, con la mirada algo perdida, solo para distraerme un rato mientras estaba caminando. Al cabo de una larga caminata, llegaría a la entrada del pueblo de Exitum. Otro día en este pueblo aburrido. Aunque, me da igual, es mejor que nada. Me entraría al pueblo de una vez, con la misma mirada estoica en mi rostro, solo mirando a mi alrededor, viendo como distintas casas a mi alrededor, las cuales estaban distintas familias viviendo ahí, o amigos viviendo en la misma casa. Algunos me saludaban, otros solo me miran tranquilos, y otros solo no me prestan atención.
solo devuelvo los saludos de manera cortés y cortante, ya era algo conocido en este pueblo, por vender los mejores cultivos, y darles un precio justo, aunque hay ligeros rumores que dicen que soy un amargado, o que no soy considerado amable con mis compradores. Supongo que lo dicen por mi cara inexpresiva que siempre tengo. Llegaría a mi puesto de trabajo, y solo pondría las verduras donde cada uno le corresponde, y acto siguiente, me colocaría en mi puesto, atento cuando venga un comprador. Bien. Ahora tengo que esperar que vengan para comprar mis verduras. Supongo que podré dormir en un momento. Disculpe, señor León. Me lleva la chingada. Dirijo mi mirada a donde se originó la voz, viendo unas orejas de color gris asomándose al frente de mi puesto, así que me levanto para ver quién era, aunque ya me daba la idea. Ahí estaba un niño, su pelaje era de color amarillo pálido, llevaba un chaleco de color rojo, sus zapatillas eran de color verde, y en los costados de sus ojos tenían marcas de color gris, al igual que sus ojos. Ah, eres tú, Erol. ¿Qué es lo que quieres? Y no soy señor, tengo solo 20 años, no soy tan viejo. A pesar que mi noción del tiempo no afecta tanto a mi cuerpo, de hecho, si no fuera que notara que me crecieron las púas un poco, no las habría notado. Aunque siempre me las corto. Y mi mentalidad sigue siendo la misma, aunque un poco más madura. Aunque no del todo, pero ¿qué más da? Pensando un poco, pero no quito mi atención del pequeño, aunque este parecía un poco arrepentido. Perdón, es la costumbre, lo siento si lo ofendí. Lo miro extrañado, a pesar que mi cara no lo exprese, porque se disculpa por algo tan poca cosa. Para luego darme cuenta que mi tono de voz que use, pareció más que lo regañaba. Ya da igual, solo dime que necesitas, Erol. ¿Acaso tu hermana necesita ayuda en algo? No, no es eso, solo vine a ver si está a la venta las frutillas. Si se puede saber, claro. Lamentablemente no, el crecimiento de las frutillas es algo lento. Aparte, hoy a la venta solo hay verduras y vegetales, no frutas. Así que tendrás que esperar por un largo rato, Erol. Lo entiendo. Igual, gracias por decirme por lo menos, León, con su permiso, me tengo que ir. Este se retira de vuelta a su hogar, que estaba algo cerca donde se encontraba mi puesto, no teniendo problemas en llegar. Yo miraría la espalda de Erol por un momento, y pondría mi mano en los bolsillos de mi chaqueta, sacando de ahí una bolsa roja, donde había algunas frutillas y moras azules adentro de la misma. Me lo traje si me daba algo de hambre, desde que me levante de mi cama, considerando algo. Oye, Erol, atrapa. ¿Eh? Al momento del voltearse, y por reflejo, atrapa la bolsa que le había lanzado, aunque casi se le cae de las manos, pero logro en atraparlo. Mirando el contenido de este dejándolo sorprendido. Pero usted dijo, ya llévatelo, antes que me arrepienta, ¿quieres? De acuerdo, muchas gracias por esto, León. Así Erol se retira del lugar muy contento por lo que recibió, solo mirando esa reacción de manera estoica, satisfecho por mi buen acto del día, comenzaría a trabajar en mi negocio. Salto de tiempo, unas horas después. Tomaría un breve descanso, para poder hacer las compras para mi casa, obteniendo todo lo mencionado con anterioridad. Bien, ya tengo todo. Solo me faltaría hacer una pequeña parada. A pesar que sea innecesario verla, solo para quedarme tranquilo conmigo mismo al saber si está bien, iré a asegurarme. Aunque no siento ningún sentimiento de culpa o preocupación, es más como una sola pizca de curiosidad. Y de casualidad, comprarle algo. Continuaría mi caminata con Sven, dirigiéndome a un sitio en específico, que pocas veces suelo visitar por un pequeño problema que siempre me topo en los rincones de este pueblo, pero siempre suelo escaparme de ese problema. Llegaría a otro puesto, pero uno que era un poco más pequeño que el mío. Pero no había nadie en ese sitio. Jun. Supongo que no vino. Bueno, ¿qué más da? Será mejor que me largue antes que... Es una broma. ¿En serio tuviste que aparecer justo donde estoy? Y como única respuesta que tuve del perro, era que este comenzó a ladrarme y a perseguirme enojado. Y yo comencé a correr rápido, huyendo de este como podía, pero realmente no me costaría en escapar de este, pero tampoco quería destacar mucho como cada día de este pueblo. Esto me pasa por hacer una parada por mi maldita curiosidad. Lo decía pensando voz alta, siguiendo perseguidor por el perro.
Después de un largo rato de persecución, y de ir a por mis cosas de mi puesto, me regresaría a mi hogar con la misma tranquilidad que había venido. Y cuando llego a mi casa, me dirijo primero a los cultivos que estaban atrás de mi casa, para verificar cómo se encontraban los conejos, y los cultivos. Al llegar, tendría una vista algo extensa de qué tan grande eran los cultivos que tenía, y en las partes de los tomates, se encontraba el padre conejo regando con su regadera con tranquilidad. Luego volteo mi mirada hacia donde están la madre coneja con los bebés, estaban debajo de un árbol, todos acurrucados con su madre, cosa que miro eso con algo de envidia y una pizca de rabia. Pero no lo expresaba. Solo miraba eso con desdén. Decido entrar en la casa, para poder reflexionar algo. Sin que me diera cuenta, era que alguien me logró verme con la mirada estoica, y ese era el padre conejo, volteando su mirada donde miraba con anterioridad, y solo suspiraría pesadamente para sus adentros. Adentro de la cabaña, cerraría la puerta detrás de mí, y camino en dirección hacia mi cuarto, ya que quería meditar un poco para poder en qué desperdiciar mi tiempo, no quedaba mucho para que sea de noche, así que me decido ir a dormir temprano, si así se le puede llamar lo que hago. Llego a mi habitación, y me siento en mi cama, en mi pose de meditación con los ojos cerrados, contando mentalmente en mi cabeza. Esto es lo que hago para poder dormir, ya que realmente no duermo, y la única solución para que no me afecte la falta de sueño a mi cuerpo, y a mi cabeza, era esto. Mientras meditaba, reflexiono sobre mis entrenamientos, ya tenía cierto dominio, pero no del todo las 5 naturalezas de mi chakra, no sabía ya cómo llevarlo más lejos en ese ámbito, y en el lado de la magia, por el momento no tenía algún progreso por tener una cierta limitante. En el ámbito físico, pude desarrollar mis posturas de la respiración total, pero aún no tenía del todo dominado por mis posturas propias, que no estaba relacionada con los de mi tío Uzui. Solo suspiro, continuando reflexionando aún en mis adentros. Mi cuerpo se había desplomado en mi cama, estando aparentemente dormido. Pero empecé a sentir que me estaban sacudiendo un poco fuerte en mi brazo derecho, cosa que abro los ojos un poco perezoso, y lo primero que veo, era la familia de conejos alarmados, siendo el padre y los conejos bebés con la madre que sacudía mi brazo, estando un poco agitados y alarmados. Yo me incorporo, y me siento en la cama, mirando a estos algo confundido y somnoliento. ¡Tum! ¿Qué sucede? Estos haciendo gestos corporales aún alarmados, apuntando cada uno de las crías, y luego hace el gesto de que uno se va, y acto siguiente apunta a la ventana de mi cuarto, el cual miraría, notando que la noche había llegado. Y cuando vuelvo la mirada a ellos, continuaban preocupados, y la madre agarraba de mi manga de mi chaqueta, como suplicando de algo, pero aún no entendía a qué les sucede. Me quedo callado por un momento, procesando de los gestos que hicieron, la noche que llegó, y la preocupación de la madre coneja. Me quedo viendo a los bebés conejos un momento. Cuando comencé a entender qué querían decirme los conejos, mi mirada se puso tensa y seria. ¿Como que uno se perdió? En alguna parte del bosque, uno de los bebés conejos que se separó de la casa, fue a buscar algo en lo profundo del bosque, tuvo una idea que podría alegrarle a sus padres, así que aprovechando que su madre se durmió con sus hermanos, y su padre fue a regar plantas, aprovechó ese momento para ir a buscar algo especial para ellos. Encontró lo que buscaba, pero no contó que se perdería en el bosque, intentó volver entre sus pasos, pero solo complicó más su camino, perdiéndose por completo en el bosque. Ahora se encuentra en una parte del bosque en un lugar amplio, pero aún en los límites de los árboles. Este camina un poco inseguro, mirando a todas las direcciones alarmado. Sin darse cuenta que patearía una piedra pequeña en su camino, que pasaría de largo sin darle importancia. Sin percatarse que la misma piedra que pateó, se movería lentamente hacia la misma dirección donde se encuentra la cría. El conejito bebé estaba temblando un poco del miedo, solo quería ir a casa, volver con sus padres, hermanos, hasta conmigo. Detrás de las espaldas del conejo bebé, algunas rocas se estarían formando poco a poco en una figura algo grande, primero se formaron unas especies de piernas, luego el torso, los brazos, y por último, su cabeza entera se formaría, y sus huecos vacíos que daba la función como sus ojos, serían dirigidos hacia la cría, levantando el puño de piedra que forma su mano, listo para comenzar a cazar a su objetivo.
El pequeño se dio cuenta del ambiente pesado, y cuando volteó la mirada para ver dónde proviene esa tensión, se quedó paralizado del miedo y shock, ya que vio que el golem de piedra lanzó el puñetazo hacia su dirección. Este miraría lentamente como el puño grande se acerca hacia él, estaba demasiado asustado, y a punto que el puño impactara. Antes de que el puño conectaría a la cría, llegaría al lugar justo a tiempo, logrando agarrar al conejo a instancia de ser aplastado del golem de piedra. Tenía la cría en mi mano, contra mi pecho, sintiendo como temblaba mucho en mi mano. Mi mirada estaba dirigida al golem, expresando las únicas dos emociones que podía sentir, siendo la ira y la frialdad. Maldita cosa que ni siquiera tiene alma que sentir. Mi voz estaba cargada de veneno, realmente me molestaba estas criaturas que ni siquiera tienen espíritu que sentir, sentimientos que considerar, vidas que perdonar. Y estas criaturas, hacían sacar lo peor de mí, y más al tratar de matar a alguien que no le hizo nada, sobre todo un crío. El golem intentó darme un puñetazo, pero vuelvo a esquivar rápido y tomo mi distancia de este. Este golem no nos dejará ir, al tenerte como objetivo que acabar, no será posible huir, solo lo traería a la casa. Estos no dejan ir sus presas al ya tenerlos a la mira. Mirando cómo se acercaba el golem con claras intenciones de atacar, y dirijo mi mirada al conejo bebé, que no deja de temblar en mi mano, tenía que pensar en un modo con que protegerlo, y luchar contra el golem para que nos deje en paz. Oye pequeño. Mírame. Alzar ya un poco al conejo para quedar al frente de mi rostro, este tenía algunas lágrimas en sus ojos, aún temblando en mis manos, pero mirándome con el miedo presente en todo su ser. Escúchame. Quiero que me hagas caso, y no voy a repetir lo que te diré. Quiero que te sujetes como puedas, muerde fuerte, y no te atrevas a soltarte. ¿Quedó claro? La cría solo asentiría con la cabeza asustado. Acto siguiente, pondría al conejo en mis púas, hundiéndolo bien entre ellas para que esté a salvo, sintiendo el apretón en mis púas, pero eso para mí es perfecto saber que la cría me hizo caso, así que miraría de vuelta al golem con una mirada fría. Te haré trizas por meterte con alguien inocente. Escoria. Como única respuesta del golem, era que lanzaría un puñetazo en mi dirección, cosa que volvería a esquivar nuevamente, pero esta vez, me subo en su brazo corriendo, yendo a dirección hacia su cabeza, sabiendo que era el núcleo de sus movimientos y uso de sus instintos. Pero el golem intenta atraparme con su otra mano libre, y miro esa acción pero realmente, no expreso la sorpresa, o el pánico. Y este me atraparía, y movería su mano en su rostro, para verme más de cerca, pero al momento de abrirlo, vio solo un tronco de madera en su palma de piedra, este no comprendió, pero cuando volteó su mirada a un costado, me vio alzando un puño a su dirección, y acto siguiente, golpeo usando el 35% de mi fuerza, le desconectaría su brazo izquierdo, este cayendo a pedazos al suelo, y yo bajaría sin ningún problema al suelo, agarrándome un poco de las púas por la cría, asegurándome que está bien. El golem da un paso atrás, y este intenta golpearme con su brazo derecho, pero se fija en algo, tenía extraños papeles en su brazo, y se percata que también en sus piernas, este vio mi mirada, y yo continúo con mi mano en mis púas, pero una tenía una posición exacta, y acto siguiente... explotaría el brazo derecho, y las piernas del golem, yo solo miraría eso inexpresivo, creando una leve onda de viento por la explosión, solo mirando cómo cayó lo que quedó del torso al suelo, solo quedando la cabeza intacta de este. Este intenta reconstruir sus extremidades para incorporarse, pero antes que tan solo se acerquen los escombros de lo que quedó de sus extremidades, di un gran salto hacia su dirección, y usando mis dos pies, dando un gran pisotón en su pecho de piedra, haciendo que se agriete en la misma, quedando ligeramente en cuclillas apoyando mis puntas de mis pies en la superficie que estaba, mi mirada no se despega a las del golem. Solo diría con mi voz fría y estoica hacia el golem, mientras alzo mi puño, y de la misma, saldría fuego en esta. Aquellos con corazón, pueden perdonar. Aquellos que no tienen permitidos en matar sin razón. Puño de hierro, del gran dragón de fuego. En otro lado. Alguien en la lejanía lograría ver algo en el lugar que estaba, y sin perder tiempo, se dirige a donde ocurrió ese estruendo, con la duda de lo que haya sido eso, con la guardia alta.
Al llegar al lugar, vio un breve cráter en el suelo, y ligeros daños en el alrededor. Pero lo que atrajo su atención, era el ligero hueco en la cabeza que aparente siendo, la de un golem de piedra, sin sus extremidades. Jun. Esto no es normal. Algo estuvo aquí. Vuelve a mirar a su alrededor, como para ver si hay algún rastro de quien hizo esto. Pero, nada. No había ningún rastro. Vuelve a mirar el golem de piedra en el suelo, todo destrozado de la cara. La familia de conejos estaban esperando que yo volviera en la sala principal, adentro de la cabaña. El padre conejo intentaba calmar a su esposa, que ésta estaba preocupada por la situación, solo esperaba que yo encontrara a su hijo, y no era la única, también el padre me tenía fe que lo encontrara. Los minutos pasaban, y no había ninguna señal de mí, y antes de pensar lo peor... Al escuchar el ruido de la puerta, estos se acercaron a esta, viendo que había llegado, y no dudaron en acercarse rápido, y yo me agacharía de una rodilla, para quedar al frente de la familia de los conejos, para verlos de cerca. Estos me miran un poco nerviosos y preocupados por lo que iba a decir, y yo solo me quedo callado por un momento. Sin decir nada, llevaría mi mano hacia mis púas, moviéndolas un poco. Esto confundió a la familia de conejos al ver mi acción, y antes que alguno diga algo, sacaría con cuidado a la cría, que éste estaba temblando un poco en mi mano, y la estilo hacia su madre, que éste al abrir los ojos, miraría a su familia, este llora de alegría, y salta hacia su madre y padre, y estos les daría un gran abrazo fuerte, y sus hermanos se les unen, así uniéndose al abrazo familiar, aliviados que esté a salvo. Yo miro la escena, y suspiro aliviado al ver eso, pero... algo en mi cara cambió. El conejo padre, me miraría, como queriendo decirme las gracias, pero al mirarme, se quedó sorprendido, la madre coneja se confunde por la reacción de su marido, pero al mirar a donde estaba, al igual que sus hijos, todos se sorprendieron al ver mi rostro. Yo los quedé viendo un poco, con algo que los padres conejos no vieron hace tiempo. Tenía una sonrisa apagada. Pero al pasar el tiempo, noto que se me quedaron viendo un poco raro, eso me confundió a mis adentros, y mi rostro vuelve a ser neutra, no entendí por qué me miraban así, y una idea se me viene a la cabeza. De nada. Ahora me iré a dormir. Que descansen. Siendo un poco cortante con la familia de conejos, me retiro un poco rápido, y eso lo notaron los padres, y se miran entre sí, como extrañados por verme sonreír, no había sonreído durante mucho tiempo. En mi cuarto, cierro la puerta de la misma un poco serio. Me dirijo al baño que tenía, y al entrar, me miro en el espejo, mirándome a mí mismo. Me quedé viendo fijamente al espejo, fijándome que había en mi rostro que extraño a los conejos. Cierro los ojos, meditando en un momento. Pero la escena del abrazo de los conejos vuelve a mi mente, cosa que doy un suspiro, sin entender nada. Pero al momento de abrirlos, me quedé estático. Yo estoy sonriendo. Imposible. No me siento feliz. O eso es lo que yo creo. Reconozco ese sentimiento de la felicidad, pero no es lo que siento ahora, es más como un sentimiento de alivio. Un momento. Rápidamente, pongo al frente de mí mi mano izquierda, y me quitaría mi guante gris, revelando muchas cicatrices de diferentes tipos, cortes y quemaduras de diferentes grados, pero en el centro del dorso de mi mano, había algo que yo había puesto ahí, hace mucho tiempo. Me lo temía. El sello tiene una grieta. Esto me sucede por dejarme llevar por mis emociones. Será mejor que lo arregle ahora, antes que empeore, y se haga más grande. Abro mi mano derecha, y en un círculo mágico igual que tenía en mi dorso de mi mano izquierda aparece, y doy un giro lento hacia la derecha, haciendo que la grieta se cierre lentamente, hasta que se cierra por completo. Me vuelvo a ver en el espejo, y cierro los ojos nuevamente, recordando el momento antes mencionado. Y cuando abro los ojos lentamente, mi mirada seguía neutra, y un poco fría. Así está mejor.
Solo salgo del baño, y me siento en mi cama, para meditar profundamente, para que llegue la mañana siguiente. Al día siguiente. Empecé a entrenar en el aire libre, en el mismo lugar que ayer. Estaba golpeando en el aire muy rápido como podía. Después de reflexionar y meditar en toda la noche, noté que me faltaba pulir algunas cosas, como pensar más rápido en las situaciones difíciles, como pulir mis técnicas conocidas, y entre más. Incluso se me ocurrió algo para mejorar mis entrenamientos. Pero sería detenido por una visita, cosa que me detendría, y miraría el quien me detuvo, siendo la madre coneja. Respiro agitado un poco, quedándonos viendo un poco, y al recuperar el aire. Solo me quedo callado, quedando en un ambiente incómodo. ¿Necesitas algo? ¿Todo está bien? Esta solo afirma con la cabeza un poco incómoda. En mi caso me daba igual el ambiente, y en lo general lo de mi alrededor, pero lo único que no me hacía ignorarlo del todo, era la presencia de la madre coneja. Pero lo próximo que haría, me dejó mudo. Ella se pone de rodillas, y luego, inclinar su cabeza hacia abajo, apoyando sus patas adelanteras en el suelo. Mi cara era indescriptible. Reconozco esa posición. Ella me estaba dando las gracias. No sabía qué decir, ni siquiera podía saber qué decir. A pesar de no expresar nada, en mis adentros. Me quedé atónito. Hubo un silencio en el lugar por un corto momento, hasta que solo me agacho para estar cerca de ella, y pongo mi mano en su cabeza, acariciándola un poco. Está bien. Se los prometí hace tiempo a ti, y a tu esposo. Los voy a proteger. Mientras me hagan caso en todo lo que yo diga. Entonces estarán bien. Y no voy a dejar que ninguno tengan que sufrir. Así que levántate. La madre conejo se incorpora despacio, y sonríe un poco, cosa que solo la miro neutro pero era un poco suave. El ambiente antes tenso y silencioso, se volvió uno tranquilo. Pero uno de mis orejas se movió, y un olor familiar entró en mis fosas nasales, y mi mirada cambió totalmente. Reconozco ese aroma a pesar de los años. Una bestia. Rápidamente agarro a la madre coneja en mis manos, abrazándola para protegerla, y miro al cielo, viendo una sombra pasando de largo encima de las nubes, yendo a una dirección. Miraba el lugar a donde fue la bestia, sabía que no nos vio, pero algo no estaba entendiendo. Con cuidado, bajaría a la madre coneja, y me incorporo mirando el cielo algo inquieto. La madre coneja me tira un poco de mi pantalón trayendo mi atención, notando en su mirada que estaba confundida. Estoy bien. Creo que voy a dar una caminata. Diles al resto que fui al pueblo para ver unos conocidos. Necesito hacer algo para perder el tiempo, ya fue mucho entrenamiento por hoy. Pi. Solo diría la madre coneja, antes de retirarse hacia el cultivo para avisarle el resto de la casa. Yo solo empezaría mi andar hacia el pueblo en paso lento. Mientras movía ramas y hojas para llegar al camino que me conducía a la misma. Tenía un mal presentimiento, no había detectado a ninguna bestia en estos lugares durante mucho tiempo. Afortunadamente no me detectaron, o si no ya estaría en una pelea problemática en mi mismo hogar. Pero si no fue por mí, entonces ¿a qué fue que atrajo la atención de la bestia? Eso es algo que no sabía con exactitud, estaba ignorando algo que dejó pasar, algo que no tomó en cuenta. Pero a una distancia algo lejana del pueblo, logro ver algo, una estela de humo saliendo en una de las casas a la lejanía. Eso fue lo que me confundió, no entendía nada por qué estaba eso. Hasta que una idea se me vino a la mente. No me digas que... Ahí no. Dentro del pueblo, todo estaba en un caos, toda la gente del mismo corría, y buscaba refugios por el leve caos que tenía en el pueblo, algunos con heridas en su cuerpo, otros noqueados, o mal heridos en sus cuerpos. Algunos caballeros llegarían al lugar, para poder ayudar a algunos pueblerinos por este ataque de la bestia, y algunos estaban siendo tratados ahora. Yo había llegado rápidamente al mismo, siendo silencioso en mi camino, miro a mi alrededor al ver este suceso, estaba corriendo entre las casas del pueblo, para ir a un lugar en concreto para comprobar algo, o más bien, la seguridad de 3 personas. Como no me di cuenta que iría aquí. No sé por qué vino al pueblo, pero al ver el rastro de destrucción, esto ya me dieron los suficientes motivos para matarlo. Pero primero tengo que encontrarlo, y llevarlo lejos para poder hacerlo. Pero antes de eso, tengo que asegurarme si están bien. ¿Preocupación?
No, es más como una revisión para asegurarme que estén bien, ya que para mí, son buenas personas que no merecen ser heridos, o algo peor por criaturas como las bestias. Así que es más con el sentimiento de curiosidad y seguridad, para ver que estos estén bien. Sabía que una de ellos estarán bien, prefiero asegurarme de los más indefensos. Mientras me dirijo a la tienda, noté que mi puesto estaba destruida, pero eso no me importaba ahora, pero me daba la señal que estaba cerca, y logré ver una sombra dirigiéndose al centro del pueblo, saliendo a donde me dirigía, pero sentí una energía distinta de esa sombra, y antes de poder seguir al antes mencionado, al notar que no pasó nada... ¿Qué rayos? En la tienda. Una chica estaría defendiendo a Erol detrás de ella, y esta tenía una espada, temblando un poco, ya que al frente de esta, estaba una criatura algo grande de su tamaño, piel de color verde moscosa, unas púas en sus garras en sus muñecas, dientes afilados en su boca, y sus ojos afilados fijados a la chica. Este solo la mira burlonamente, mientras se acerca de forma amenazante hacia ellos, pero la chica trata de conectar una estocada con la espada de manera inexperta en esto, siendo atrapada la hoja de esta sin problemas con la criatura, y sin dejarla procesar, o soltar la espada desde el mango, jala fuerte de esta y la lanza a un lado de la tienda, siendo estrellada a esta, quedando aturdida por el golpe, y Erol va a su dirección rápido hacia ella, y se agacha para tratar de ayudarla, y la criatura, solo lo deja pasar sin apartar su mirada de estos, con esa sonrisa burlona, y algo de arrogancia. Ferrea, ¿te encuentras bien? Sí. Estoy bien. Lo dice algo adolorida por el choque, y la criatura se pondría al frente de estos dos, cosa que asustarían a los presentes. Mírense. Tan débiles. Tan indefensos. Sin que nadie vengan a ayudarlos. Se los vuelvo a decir. Entréjenme a Blaimon. Ya te lo dijimos, monstruo, ya no lo tenemos, y si lo tuviéramos, jamás se lo entregaríamos a un monstruo como tú. Oh. Tal parece que alguien se cree el Dead Monster. Debería acabar contigo primero. No, Erol, corre, yo estaré bien, trata de pedir ayuda a los guardias, ya deberían de estar aquí. Claro que no, no te dejaré con este monstruo. De todas formas, ningún guardia estará aquí pronto. Después de todo, nadie notará mi presencia. Ni la de ustedes. Este extendería, y afilaría sus garras en sus muñecas, preparándose para cortarles el cuello a los dos. Erol, a pesar del miedo, no se aparte de su hermana, quería defenderla, quería protegerla, no quería dejarla. Ferrea también tenía miedo, pero no podía ver cómo podía ver perder a su hermano, si tan solo sus amigos no estarían lidiando con la bestia del centro de la ciudad, estarían aquí ayudándolos. La criatura se prepara para hacer un movimiento para matarlos, y estos cierran los ojos asustados, preparados a su final. Pero de repente... le conectaría una patada a la criatura, mandándolo a estrellar a un muro adentro de la tienda. Ferrea y Erol miraron esos sorprendidos y choqueados, al verme dándole un golpe al monstruo. ¿Se encuentran bien, chicos? León. Cuánto nos alegra que llegaras, pero ¿cómo hiciste eso? Explicaciones para después, por el momento váyanse a un lugar seguro. Yo me haré cargo de ese monstruo, ustedes vayan por los guardias, están en la entrada del pueblo tratando a los heridos. Espera, ¿seguro que podrás ganar tiempo? ¿Y si no logramos llegar a donde estás? Solo los miro por encima del hombro, y luego llevo mi mirada al suelo, viendo dos dagas con la hoja de distintos colores, y los agarraría sin más, dándoles la espalda, pero solo diría algo de forma seca, y sería: solo háganlo y ya. Antes que Ferrea o Erol protesten algo, o tan solo decir algo, la criatura se había abalanzado hacia mí, cosa que me había protegido por las dagas, siendo arrastrado afuera de la tienda, siendo visto por los dos presentes, saliendo de la tienda, pero Ferrea tomaría algo antes de salir. Afuera de la misma, estaba aún siendo arrastrado por el monstruo, hasta que daría un movimiento con fuerza, separándonos por el choque, quedando al frente a frente, en las calles del pueblo. Vaya, no me esperaba que alguien interrumpiera mi hora del almuerzo. Bueno, a pesar de no poder reclamar a Blaimon antes que esa bestia, tendré que conformarme en alimentarme con tu carne. Entonces eres un monstruo. Oh, tal parece que te diste cuenta. De todas formas, no te servirá de nada al saber eso, ya que esto solo atrasará tu muerte. Jun.
Solo me pongo en guardia con las dagas en manos, dispuesto a luchar contra el monstruo. Al estar solos, no tendría que restringirme contra este, mientras con el mismo, solo se pone en guardia, con sus púas de las manos afiladas para atacar. Pero acto siguiente, la criatura se me abalanza nuevamente, pero esta vez esquivo el ataque, y lanzo un corte a su brazo, cosa que este esquiva, pero no vio venir una patada en su rostro otra vez, cosa que lo haría retroceder, pero yo me abalanzo hacia el monstruo esta vez, pero este mismo actúa rápido, agarrando un barril y me lo lanza, cosa que vería eso, y lo esquivo rápido, y iba a contraatacar, pero me detengo abruptamente, ya que la criatura había desaparecido, cosa que me confundió, aún percibía su presencia, y sin avisar, recibí un corte en mi mejilla, cosa que retrocedo un poco, y miro a mi alrededor sin saber de dónde está, pero empecé a recibir más cortes a todos mis lados, pero actuaría rápido, y daría un giro sobre mi eje, logrando conectar un ataque al monstruo, cosa que ya averiguo rápido lo que hacía, deteniéndome en seco, retrocediendo para tener distancia. Ya veo, con que así es como lo hace. Las heridas de los cortes se estarían cerrando rápidamente, ni siquiera dejando marcas. Respiro hondo, y me vuelvo a colocar en posición con las dagas, esperando algún movimiento del monstruo. Aún estaba percibiendo su esencia en el lugar, y la mirada de este fijado en mí. Acto siguiente, lograría esquivar un corte que fue dirigido a mi cuello, pero lanzo un corte cruzado a donde sentí el ataque, solo chocando con algo en la nada misma, dando algunas volteretas hacia atrás, y lanzo unos kunais al frente de mí, cosa que ninguno le daría a la criatura, clavándose en el suelo sin más. Mi mirada recorre en el lugar lentamente, demasiado atento por algún ruido, hasta que captaría algo, cosa que reacciono rápido, y me volteo a mis espaldas rápidamente, bloqueando un ataque con las dagas, poniéndolas en mis costados de mi pecho, estando en un leve forcejeo. Y al frente de mí, el monstruo se hacía ver poco a poco, hasta revelarse completamente frente de mí. Jujuju, tal parece que no eres alguien normal, eres muy diferente. Solo hará que tu muerte sea más deliciosa. Solo diré que te metiste con quien no tuviste que meterte. Oh, jajaja, grandes palabras para un saco de carne. La criatura extiende su cuello hacia mi cabeza, para encajarme el diente. Pero no entraría en pánico por esto, y a punto que me alcance, hago un gesto rápido en mis manos, y de estos soltarían rayos, que traspasarían a las dagas, recibiendo la descarga de inmediato. Este retrocedería abruptamente, pero no vio venir unos kunais en su torso. Aún con las dagas enfundidas en elemento rayo, los lanzaría a su dirección, cosa que este los evade como puede, cayendo al suelo. Este intenta tomar su distancia, pero cuando volteo su mirada hacia mí, cosa que estaría al frente de este ya, sin darle la oportunidad de que pudiera apartarse, y vio a primera instancia, vio que tenía mis dedos juntados, y escucho algo, antes de darse cuenta. Estilo de fuego, gran bola de fuego. Este recibiría de primera instancia la bola de fuego, gritando de sufrimiento por el ataque, y al momento de parar, este aún seguía consciente, con grandes daños, pero aún se mantenía en pie. Maldita sabandija. Pero me vio, y vio que estaba emanando rayos en mi mano, contra claras intenciones en acabar con él de una vez. Pero este trata de ocultarse rápido con su camuflaje, lográndolo apenas, pero su brazo izquierdo no contaría con la misma suerte. Ya entendí cómo es tu método de combate, tu piel moscosa te permite traspasar la luz como si estuvieras invisible. Pero no es una habilidad de bestia, es fácil confundirlo si no lo analiza bien. Es una técnica, una réplica de una bestia cobarde. Y vaya cobardía resultaste ser. Lo que tú llamas acto de cobardía, es mi método de superioridad. No me puedes ver, ni escuchar mis pasos. Tu aroma es peculiar, pero ¿qué más da? Tal parece que posees el elemento rayo y fuego, no cabe duda que acabaré contigo para poder saborear tu carne, debe ser única en su tipo. Y si mejor metes eso en él... Me taparía los oídos por la irritación de un sonido muy agudo, mis orejas eran muy sensibles para esa clase de sonidos, no entendía de dónde provenía, pero en serio me comenzó a irritar a mis tímpanos, al punto de generarme dolor.
El monstruo vio eso, y aprovechando de mi momento de debilidad, y empezó a contraatacar rápidamente con su único brazo. Intento defenderme con una mano con un kunai que saco de mi chaqueta rápido, pero apenas me podía cubrir, pero solo me hacen más cortes en mi cuerpo como podía. El sonido seguiría escuchándolo con molestia, ya casi me estaba quedando sordo, hasta que poco a poco, empezó a disminuir, y antes que apenas pudiera incorporarme, tuve que agacharme rápidamente al suelo, evadiendo el ataque del monstruo, y poder recuperar las dagas al tenerlos cerca de mí, y antes de hacer algún movimiento, recibí un golpe en mi misma mano, rompiendo una de las dagas que tenía, siendo la de color negra, y acto siguiente, recibí una patada en mi pecho, mandándome a volar a una de las casas del barrio. La criatura vuelve a hacerse ver, agarrándose el lugar donde que perdió el brazo. Rayos, apenas puedo mantener mi invisibilidad por unos momentos. Necesito irme ahora, creo que lo deje noqueado para poder ganar tiempo para escapar. Qué lástima en no poder comerte. Este se sostendrá su brazo, ya había perdido mucha sangre por prolongar esta pelea, intenta retirarse, mientras fuerza sus músculos de su extremidad faltante a tensarse, para lograr sellar su sangrado, y empieza a retirarse como puede, con el boca reacia al no tener por lo que buscaba. Pero sin avisar, recibiría una flecha en sus espaldas, cosa que haría quejarse de dolor a la criatura, y se daría la vuelta, mientras se quitaba la flecha de su espalda, logrando ver quién se lo hizo, siendo férrea con un arco en manos, temblando un poco al ver que sí le dio al monstruo, a pesar que esta no sepa tanto de alquería. Maldita cucaracha. Sacaría un poco de los escombros encima de mí, mis heridas se cierran rápido, y sacuro mi cabeza para volver en sí, y veo lo que sucede. El monstruo abre su boca, inhalando, saliendo partículas en esta, cosa que miro a donde apuntaba su mirada, percatándome que piensa hacer, así que actúo rápido, moviéndome del sitio, sacando de encima los escombros, corriendo hacia donde está férrea, que ésta retrocede poco a poco, asustada de qué pasaría, y acto siguiente, lanzaría un ataque de energía hacia férrea, cosa que este se cubre con sus brazos, pero yo lograría llegar al frente de esta, y rápidamente, hago unas poses de manos rápido, y piso el suelo fuerte, creando un muro de piedra, y pondría mis manos en la superficie de la piedra, recibiendo el impacto del ataque, retrocediendo un poco, la piedra empieza a romperse poco a poco, pero resistente como puede, hago aparecer un círculo mágico en este, aumentando la resistencia de este. El monstruo al ver esto, solo aumenta el ataque, aumentando el tamaño, cosa que la piedra empieza a ceder poco a poco, cosa que noto esto, y rápidamente, agarro a Férrea y nos hacemos a un lado, y muevo mi mano hacia arriba, dirigiendo hacia arriba el rayo de energía, explotando este mismo en el cielo. Me incorporo rápido, y miro a Férrea. Quédate aquí. Me preparo para ir contra el monstruo de nuevo, pero sería agarrado de mi chaqueta por la chica, cosa que mi mirada fue fijada en esta. León, espera, no puedes luchar contra él, te mata. No si lo hago primero. Férrea se quedó sorprendida por lo que dije. Pero capto que el olor del monstruo empieza a alejarse poco a poco, cosa que me zafo del agarre, empezando a correr rápido donde escapa la criatura, cosa que Férrea vería eso, y a pesar de mi orden, ella me seguiría como puede. El monstruo correría rápido, destruyendo todo lo que obstruía en su camino, pero sería atacado a sus espaldas nuevamente, cosa que este se detiene, y voltea para ver quién fue el causante, siendo yo, que ya lo había alcanzado rápidamente, gruñe de molestia y enojo por ver que persistía en seguirlo. No tenía opción. Activaría su técnica de camuflaje, desapareciendo en mi vista. Vaya que persistes en acabar conmigo, no sé si eres muy determinado, o muy tonto. Yo me quedo callado a su comentario. Cierro mis ojos, respirando hondo para concentrarme, quedando en una posición firme. Atento a algún ruido, bloqueando cualquier otro ruido insignificante. Y ahí lo capté. Gotas cayendo en el suelo, como cada gota cayendo en diferente lugar, pero se escucha cada vez más cerca, como en un movimiento. Te tengo. Había bloqueado todos los intentos y ataques del monstruo, logrando clavarle la daga en su costado, y bloqueando una púa de su brazo con un kunai. La criatura retrocede con dolor, ya no podía usar su camuflaje, ya su cuerpo estaba a su límite. Eres un pedazo hijo de...
Con su último esfuerzo, dirige su mirada hacia la mía, notando que yo no estaba para juego. Lo último que escuchó la criatura, fue unas palabras con frialdad. ¡Explosión Chidori! Después de que la explosión se disipó, estaba aún parado en el lugar de la explosión, para luego relajarme un poco, mirando mi mano que sostenía la daga blanca, o lo que quedaba. Ya que por la explosión Chidori, había rompido la daga por la antes mencionada, solo quedando con el mango en mano, que soltaría sin más, y guardando el kunai en mis bolsillos de mi chaqueta. Pero percibo que alguien en el lugar, y volteo mi mirada hacia mis espaldas, notando la mirada perpleja de Férrea, que vio la explosión desde donde estaba. Hubo un silencio sepulcral en el lugar, antes de darle la espalda a Férrea, comenzando a retirarme sin dirigirle la palabra. Ya había comprobado lo que quería, y haber acabado con el monstruo, le dejo el resto a los guardias con la bestia. Pero al contrario de lo que pensaba, escucharía la voz de Férrea. Espera un momento, León. Esta me seguiría, evadiendo cuidadosamente los escombros del lugar como puede. Yo no le contesto su llamado, y solo continuaría en mi paso con Sden. Podría irme con mi velocidad, pero estaba buscando algo en mis bolsillos, sacando unas semillas de color verde, siendo solo 3. Los guardo en mi chaqueta nuevamente, hasta que siento que me agarran el antebrazo, solo para voltear la mirada hacia la chica, la que le da un escalofrío por mi mirada. León, espera, por favor. Férrea, suéltame. No hasta que me digas cómo fue que hiciste eso. Nunca nos dijiste a mí y a Errol que sabías eso. Porque no les incumbe sobre lo que haga en mis asuntos. Porque son mis problemas, no tuyos. Mis palabras frías y duras, hacían poner un poco cabizbaja, pero aprieta un poco el agarre que tenía en mi antebrazo, para hacerme entender que por lo menos, la escuche. Mi mirada se suaviza un poco, podría zafarme del agarre de ella. Pero por alguna razón, dudaba un poco. Mira. Solo te diré, que sé defenderme, y defender a quien lo necesita. Eso es todo. Esa única respuesta, a pesar que no sea mucho, hizo poner pensativa a Férrea un poco. Lentamente, me soltaría el antebrazo, haciendo que me quede viéndola un momento, antes de reanudar mi caminata, alejándome de Férrea. Esta me mira a mis espaldas, alejándome de ella lentamente, mientras está pensando algo que podría ser mucho que pedirme, ya que yo le salve a ella y Errol, y acabar con esa criatura que amenazó con sus vidas. Quiere intentarlo. León, ¿te puedo pedir algo? Me detengo en seco al escucharla, y solo volteo mi mirada para verla. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero... ¿puedes ir a ayudar a Aika y a Brice? Sé que ellas estarán bien, con los acompañantes que tiene, pero solo para estar tranquila, ¿puedes ir? Por favor. Solo aprieto un poco mi mirada, no por la petición que me pide, sino por la súplica que me hacía. Sabía que me está pidiendo bien, quiere que ayude a acabar con la bestia, meterme en un problema nada que ver conmigo. Aunque si lo analizo un poco de lo que hice recién, tampoco era mi tema en acabar con el monstruo, y lo hice sin dudar, solo por mi estúpido sentido de deber, o algo así. ¿Y qué lo hace diferente para mí? Fácil, le haría el trabajo sucio del lado de la reina. Yo no estoy en el lado de la reina, pero tampoco estoy tan loco para liderar una masacre contra personas inocentes, o criaturas que merecen el perdón. Lo único que no hacía rechazar lo que me pedía, era la mención de una cierta gata. Me quedé pensando en un momento, hasta que recordé a unas criaturas que vivían conmigo en el bosque, cosa que me haría irritar un poco. No diría nada por un momento, pensando qué hacer. Carajo. Mientras tanto, en el centro del pueblo, todo sucedería como la historia original. La bestia había inmovilizado a todos por usar el sonido de sus latidos de su corazón, quedando paralizados en el suelo. Mientras la bestia, que su nombre era Esfael, se encontraba golpeando a una cierta coneja, para que sufra por su descaro por haberlo insultado, una raza inferior le hiciera algo de daño, le hizo dañar a su mismo orgullo. Pero al ver que esto no era suficiente, decidió cambiar de táctica. Pueden hacer lo que quieran, no me interesa qué planean.
Pero si alguno se atreve a matar a gente inocente, con nada que ver con esta batalla, les juro que iré por ustedes, sin importar en dónde estén. Ya pasaron muchos años después de dejar ese mensaje, y desaparecer por los años, todos captamos el mensaje. Pero poco a poco, dejamos de darle importancia, y atacamos a estos seres inferiores. Mientras pensaba eso, agarraría a una chica del grupo, ignorando los insultos de la chica conejo. Mira esto, Brice. Haré que la gatita me ruegue a que la mate. Ruego que te des una ducha. Ese comentario haría enojar bastante a la bestia, que acto siguiente, lanzaría a la chica gato con fuerza a un muro del proelio, creando un cráter por el impacto. Es probable que se haya muerto. De todas formas, nadie puede gobernarnos a nosotros, a las bestias. No somos como esos monstruos sin uso de razón. Somos superiores. Somos la mejor especie, superiores que estas cucarachas. Afila sus garras, para preparar su tortura con la chica, abalanzándose rápido a su dirección, pero de repente. La bestia retrocedería por la repentina patada a una de sus cabezas, siendo la central, provocando que se desoriente un poco, pero eso fue breve. Pero cuando dirigió su mirada hacia el quien se lo provocó, gruñendo de ira. La chica gato miraría al frente de ella, reconociéndolo al instante. ¿León? Vaya, tal parece que otro desafortunado entró en el proelio con ustedes. Aika. ¿Te encuentras bien? Ella solo asiente con la cabeza un poco, y la ayudo en salir de ahí con cuidado. La bestia miraría eso, solo prepara sus garras para poder remanarme, pensó que el ataque que le di fue de pura suerte, y se aseguraría que no volverá a suceder. León, no deberías de estar aquí, es muy peligroso. Créeme, no quise venir aquí. Eso confundió a Aika, y antes que pudiera decir algo, vio como Esfael se me abalanza a mis espaldas, y antes que me pudiera avisar, yo la cargo en mis brazos rápido, evadiendo el ataque de la bestia, retrocediendo rápidamente, donde estaban el resto del grupo. Brevemente, crucé miradas con Brice, que nuestras miradas expresaban seriedad y desconfianza del otro. Dejo a Aika a un lado del soldado que estaba en el lugar. Pero vine a dar apoyo, así que cuéntenme sobre qué les sucedió. Aika, ¿conoces a este sujeto? Sí, un poco. León, ¿seguro que puedes ayudarnos? ¿Qué tal si en vez de perder el tiempo, ya me dicen lo que saben para darles una mano? Pero mi mirada se detuvo al cruzar la mirada seria del erizo oscuro del lugar, quedando viéndolo un momento, por alguna razón. Me dio la sensación de haberlo visto antes, pero no sé a dónde. Pero vuelvo mi atención a la bestia, que nos miraba con claras intenciones de contraatacar. Aika lo considera un poco, pero al ver que aún estaban aturdidos, y ver que no estaba para perder el tiempo, decide contar por lo que sabe, cosa que escucharía atentamente. Mientras tanto la bestia me observaría, solo viéndome con sus tres cabezas, una cucaracha que no debe de interponerse con sus presas. Y eso sería lo que sabemos de la habilidad de la bestia. Utiliza las ondas de sonido para afectarnos, por eso nos encontramos así ahora. Ya veo, con que eso fue el ruido extraño molesto que escuché mientras luchaba con el monstruo. Bien. Entonces sé lo que tengo que hacer, gracias a Aika. No sé si eres muy valiente, o muy tonto para luchar contra una bestia. Por lo menos estoy en mejores condiciones que ustedes. Por ahora solo céntrense en recuperar sus fuerzas, yo me encargo del resto. Mi comentario haría enojar un poco a la coneja de armadura, pero eso me daría igual. No me ignoren, malditas cucarachas. Este se abalanza hacia nuestra dirección, cosa que yo también me abalanzo en su dirección rápidamente. Esfael intenta conectarme un garrazo, pero esquivo rápido agachándome, y acto siguiente, le conectaría un derechazo en la cabeza del centro de la bestia, aturdiéndolo por ser la cabeza dominante del cuerpo, pero ahí no acabaría. Lo siguiente que hice, fue darle de nuevo una patada horizontal, pero esta vez se la conecto a su torso, haciéndolo estrellar al muro del proelio. Solo sacudo mi mano un poco, dándome cuenta que a diferencia que mi pelea con el monstruo, era que este era más resistente con mis golpes con mi fuerza mínima.
Eso no era pedimento de que me dificulte en ganarle, sino que ya estaba brevemente desgastado por mi lucha con el monstruo con anterioridad, pero no me haría efecto por el momento, y estaba atento para no hacer ninguna onda de choque, o provocar ondas sonoras que podría aprovechar la bestia para tener ventaja. Este mismo se incorpora como puede, furioso al recibir un golpe, así que cambia de táctica, y manipulando la estructura del proelio, para hacer que algunas estructuras sean generadas con el objetivo de aplastarme, pero empiezo a esquivar con rapidez las estructuras, corriendo en estos adherido al antes mencionado, esquivando y saltando cada estructura. Mientras hacía eso, preparaba algunas poses de manos rápidamente, y dando un salto, quedando arriba de la bestia, y exclamó rápidamente, estilo de fuego, Jutsu Flor de Fénix. Lanzando bolas de fuego como si fueran proyectiles en dirección de Esfael, pero la bestia lo esquiva rápido como puede, pero acto siguiente, saco algunos shurikens de mi chaqueta, combinándolos con las bolas de fuego que lanzaba, pero eso esquivaría a la bestia con dificultad, pero algunos les rozarían en sus patas arácnidas. Mientras transcurre esto, todo estaba siendo visto por el grupo, sorprendidos por mis raras técnicas relacionadas con el fuego. Impresionante, no me esperaba que Leon sepa pelear, y más con esas extrañas técnicas. Aika, ¿qué sabes de ese tipo? La verdad, no mucho. Es un chico que suele vender en un puesto algunas frutas y verduras a un buen precio en el pueblo, incluso me compra algunas cosas en mi puesto. Pero nunca lo había visto luchar antes, las pocas veces que podía conversar con él, nunca han mencionado que podía hacer eso, incluso su expresión es igual el que siempre expresa. Espera, ¿a qué te refieres con eso? Luego te cuento el resto, Brice, por ahora solo observemos lo que pasa, mientras ustedes se recuperan para poder incorporarse. Pero Aika vio que con dificultad, el erizo se levanta, a pesar de costarle de mantenerse de pie, no iba a quedarse sin hacer nada, así que decide tomar una decisión, que a pesar que es algo arriesgada, solo necesita un momento para hacerlo. De vuelta con la pelea, estaba manejando hasta cierto punto a la bestia, a pesar que Esfael retrocediera y bloqueara mis golpes, no le era posible en tener distancia, ya que rápidamente me acerco a él. Esto me empezaba a cansarme, ya eran dos criaturas que intentaban huir, pero a diferencia del otro, era que él no tenía tanto terreno que correr o huir, no le daba la oportunidad de hacerlo. Así que le conectó un golpe en el rostro de su lado izquierdo, siendo la cabeza de la rana, rompiendo el cuello de la misma, haciendo que la bestia ruja de dolor, antes de retroceder a unos metros de mí. Antes que pueda actuar, sentí un leve escalofrío en mi espalda. Esfael y yo miramos en la dirección donde provino ese cúmulo de fuego, mirando al erizo negro generándolas, en medio del tornado de fuego. A pesar de no expresarlo, me interesó brevemente el aumento de esas llamas, algo había cambiado. Acaben con él. El erizo negro se pone en posición, y antes que la bestia reaccione primero, o tan solo pudiera tomar distancia para hacer algún plan, yo ya me encontraba a sus espaldas, y como estábamos en una pared del proelio, me impulso de esta, dándole una doble patada a sus espaldas, impulsándolo hacia adelante, cosa que el erizo oscuro, se abalanza rápido usando su espada, empieza a hacerles cortes y usando sus llamas para minimizar las ondas sonoras, la bestia a pesar del ataque sorpresa, intenta bloquear los mayores ataques del erizo negro, pero yo no me quedo atrás, y empiezo a golpear en las partes que Esfael bloquea los ataques del antes mencionado, así luchando por un tiempo, a pesar de no tener tanta coordinación, ambos sabíamos cuándo golpear y cortar en el momento, y ninguno deja ir a la bestia para que tenga alguna oportunidad mínima para que respire. Continuamos así sin parar, hasta que me percate el aumento de poder del erizo negro, cosa que me dio una mala espina, así que tomo mi distancia rápido, y él mismo, aprovechando la oportunidad, provocaría una explosión grande, cosa que todos mirarían, fueron de asombro al ver eso, incluyéndome. Pero me percato del leve movimiento del suelo, dando a entender que el lugar se hace más pequeño, percatándome que lo provocaba la bestia, y al ver que el erizo negro estaba bien, y que estaba apuntando a la bestia con su espada, me pondría a su lado rápido. Nos dimos una leve mirada uno al otro, antes de volver a fijarnos en Esfael. No. No lo acepto, soy una bestia, soy superior que ustedes, unas simples cucarachas. No importa que tan fuerte seas, cada uno tiene una debilidad. Me niego en aceptarlo. Como lo habrán notado, he cambiado el campo de batalla. Ahora es más pequeño, si tú me cortas con tu espada, las ondas sonoras chocarán en todos ustedes.
Si usan sus llamas para atacarme, terminarán dañando a sus compañeros. Como verán, tengo la victoria asegurada. No lo escuchen, acaben con él. No desperdicien esta oportunidad. Oye. ¿Puedes ganar algo de tiempo? ¿Qué tienes en mente? Algo para acabar con esto. Este solo asiente con la cabeza, y acto siguiente, empezaría a girar como una esfera, comenzando a contraatacar de forma rápida, aprovechando el terreno a su favor para darle un ataque consecutivo. Mientras tanto yo, dirijo mi mirada en mi mano en la palma, agarro mi muñeca derecha, empezando a concentrarme en esta, utilizando mi chakra, empecé a canalizarlo y reunirlo en mi palma, empezando a formarse algo circular y esférica. Pero me percato que el proelio estaba volviendo a cambiar, a uno más amplio poco a poco, solo podía concentrarme para canalizar mi ataque. Aika, los muros empiezan a abrirse de nuevo, eso hará que pierda velocidad en sus ataques, y tal parece que el otro requiere de tiempo. Les daré una mano. Usando un círculo mágico, haría aparecer más en el alrededor del erizo oscuro, cosa que este aprovechó para continuar contraatacando a la bestia con más velocidad. Este intenta protegerse como más puede, hasta que lograría darle un golpe, mandándolo a volar, pero vio que yo había aprovechado eso y me abalanzó hacia Sfael. Este vio algo en mi mano, algo que le trajo recuerdos del pasado. Este intenta esquivarlo, pero un círculo mágico lo había inmovilizado sus patas arácnidas, y el erizo negro sería atrapado por Brice, impulsándolo hacia la bestia, y Aika desplaza a la misma a las espaldas de este, recibiendo un ataque entre todos. Rasengan. El ataque conjunto, y el empujón del Rasengan y el ataque de bola del erizo oscuro, harían arrancar desde el torso arriba de la bestia, quedaría en el suelo, apenas con vida. Todos ya estaban cansados, pero los únicos que no demuestran signos de cansancio, era el erizo oscuro y yo. Desde aquí, me quedé callado, no hice ningún comentario sobre las palabras de Sfael, a pesar de las reacciones de todos, incluso actué indiferente por la automorición del soldado oso. El quien no está dispuesto a luchar, no está dispuesto a vivir. Pero lo que me puso algo tenso, fue la mención que el erizo negro. Que podría desarrollar los ojos del infinito, percatándome a qué se refiere, y los riesgos que conlleva en tenerlos, cosa que lo miro con algo de seriedad. Después de eso, lo único que me interesó de la conversación, fue la mención de la caída de la ciudad Lumina, y la desaparición de Calibur. Había escuchado rumores de eso, sobre todo la mención de la princesa de ese lugar, y la desaparición de ese regalo de Heraldo. Cosa que concuerdo con el comentario de Brice, que cometió tabú por obtener más poder que debía. Yo me acerco un poco, pero con mi distancia de la bestia, solo para que él me escuche. Él me miró un poco, y ahora recordaba quién era, sobre todo por las vestimenta que llevaba, pero solo un poco. Así que estás con vida. Debí de reconocer esas ropas. Dice Sfael en voz baja, ya que notó en mi mirada la amenaza silenciosa que transmitía. Su cuerpo se pondría celeste, dando la señal que ya estaba a punto de fallecer. Se los advertí. Y yo cumplo lo que digo. Tal vez. Pero ya todos ya no les importa el resto de bestias tu advertencia. Disfruta mientras pueda, rey. Ya que ya todas las bestias, no dudarán de tomar tu trono. Con esas últimas palabras, desaparecería en polvo de estrellas, y el proelio empieza a desaparecer poco a poco. Todos vieron mis espaldas, con claras dudas que quieren que respondan, sobre todo Brice y Aika. Pero antes que digan algo, saco una bomba de humo, y lanzo al suelo, cosa que Aika hace un círculo mágico para inmovilizarme, y Brice y Shadow se acercan rápido a la estela de humo. Pero cuando se disipó, no estaba en el lugar, dejando impresionado a Aika, irritando a Brice, y Shadow solo mira con desdén pero con la duda de quién era. En otro lugar, algo lejos del sitio, pero cerca de la salida del pueblo, en un callejón oscuro, no había nadie en ese rincón, pero en el suelo, saldría yo silencioso, y cuidadosamente, para no hacer ningún ruido para atraer atención a los guardias, o algún pueblerino. Había usado el estilo de tierra, ocultación como un topo. Bien, ya resolví todo lo que tenía que hacer. Aunque ya destaque demasiado por ciertas personas.
¿Ahora qué haré? Con ese último pensamiento, me retiro del pueblo, pasándome como un pueblerino más. Lo que comenzó como un día cualquiera, termino con un dolor de cabeza que tengo que lidiar. Fin del capítulo. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. What a terrifying place, left alone here in my head. Remember every last mistake. I can't forgive, I can't forget. But if I face my darkest days, will I finally make my peace with the past I buried deep inside the darkest part of me? No, I will not be defined by the life I left behind. You're gonna see, I'd rather die on my feet than live on my knees. I'm face to face with the devil. I am not afraid. My life is worth the struggle. My scars are my war paint. Face to face with the devil. Pray it's not too late. My past will not define me. I'm face to face. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. No one ever held my hand, always me against the world. In war with monsters in my head, kept digging down till I get cold. I'm not ashamed of who I was. You'll never take this fight from me. You'll say I'd rather die on my feet than live on my knees. I'm face to face with the devil. I am not afraid. My life is worth the struggle. My scars are my war paint. Face to face with the devil. Pray it's not too late. My past will not define me. I'm face to face. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. I fought the devil and I live to tell. I was in such a dark place. Something had to change. So I faced it. I'm face to face with the devil. I am not afraid. My life is worth the struggle. My scars are my war paint. Face to face with the devil. Pray it's not too late. My past will not define me. I'm face to face. No está dispuesto a luchar.